La palabra de Dios siempre es efectiva y quiero contarles una experiencia que tengo con la palabra de Dios. El Señor me metió en un estudio muy específico con 4 Biblias, estudiando todos los comentarios de cada una de ellas y poniendo en amarillo y de ahí sacando extractos. Y uno diría, ¡ala vos! Sí, que vos te mandaste. Bueno, cada quien recibe la indicación de Dios, ¿verdad? Haga lo que Dios dice. Por supuesto voy lento, es un proyecto para 4 años. Y de repente dije, voy a invitar a algún hermano de la congregación si se quiere meter a este estudio. En fin, si alguien quiere meterse a este estudio, me avisa. Y entonces se va a meter en un nuevo oleaje. ¿Qué descubrí? Bueno, yo no descubrí. Comencé a ver el rostro de nuestro amado Señor en la palabra de Dios en una forma maravillosa. Y al ver su rostro y cómo habla, mi alma se enamoró más. Y no es porque le esté leyendo, sino porque Él se está revelando. Y le decía a Carol, ahí hay una línea debajo de una línea, debajo de otra línea, hay una veta del amor de Dios en la palabra de Dios. Hay una palabra superficial que enamora, pero hay una palabra que va agregando, hasta que hace un cimiento dentro de tu corazón y te hace amar más y más y más, porque el que ama es Él. Y el fruto del amor de Él es la transformación de nuestras vidas. Porque nosotros por nosotros mismos, perdónenme, estamos en el Niágara, perdiditos en un desierto. Así es que les cuento esto porque la palabra y las Biblias que el Señor me ha puesto a estudiar trasciende un montón de teólogos en el sentido de explicación. Y cualquiera diría, ¿eso qué me quieres decir? No toda teología es correcta. Ni todos los teólogos son los correctos que dicen que son, por las contradicciones que hay y sobre todo porque si ya tienes relación con el Señor Jesucristo, Él te hace ver, ese no soy yo. Y te lo dice, ese no soy yo. Entonces ese sentir va evolucionando en nuestras vidas, como un niño va descubriendo poco a poco lo que es papá, lo que es mamá, y va descubriendo lo que es la familia de Dios. O ir viendo que la palabra de Dios tiene diversos niveles de entendimiento. Hay algunos que lo tienen en 4 niveles, otro en 8. Cada quien y cada denominación puede usarlo con tal o el fin de que la población o los hermanos lo entiendan. No es asunto de estudiar, perdónenme, es asunto de relación. Y la palabra relación cambia todo el sistema de aprendizaje. Así es que, el tema del día de hoy es una continuación de un tema de hace como 3 meses. Era la parte final. Si ya lo tienen ahí. Yo pensaba que no estaba, pero sí está. Yo hago nueva todas las cosas. Y uno diría, sí, ya platicamos de eso. Son 7 cosas, ¿verdad? Y hemos ido despacito viéndolas porque en cada una de ellas hay verdades que necesitamos a veces recordar. Si algo le pasó al pueblo de Dios en el desierto fue olvidarse. Y más posteriormente, cuando atravesaron el Jordán y comenzaron a conquistar, dice que apareció una generación después de Josué que no conocía al Señor. Y ese trascender tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios nos habla de 3 cielos. El primer cielo es donde nosotros nos tocamos y volamos. El segundo cielo va a donde están todas las estrellas y donde todos los científicos están más locos que una llorona en el desierto en Pachama. Locos, no le atinan a nada del universo. Y van a decir, ¿y por qué? Porque las 5 leyes de allá arriba no se pueden cumplir. De alguna manera el hombre quiso meter en la historia lo que el hombre piensa, pero Dios piensa diferente y lo que Dios ha hecho no lo entiende el hombre. Así es que hay un problema. El hombre piensa, pero una cosa es lo que el hombre piensa y otra cosa es aquel que hizo todo. Hay un abuso a nivel científico y dice, es que Dios es bueno para matemática. Ignorante. Dios no es bueno, Dios es perfecto. Cállese. Dios es perfecto en las matemáticas.
Dios puso leyes allá arriba que el hombre no entiende, ni siquiera entiende la biología de cómo nace, o hay una fecundación, no lo entiende. Apenas hablan del ADN y del ribosoma y de ciertas cosas, pero no entiende. Lo que entendemos tan poquito que deberíamos de vernos como ignorantes ante la gloria de Dios. Así es que los científicos están reconociendo, no sabemos, no entendemos, porque la creación va a tal magnitud, a tal velocidad, en explosión hacia afuera, que no da tiempo de que un sistema del mundo alcance otro planeta, porque va a tal velocidad que el cohete no tiene esa fuerza. Y cualquiera diría, wow, la Tierra es una nave que flota en el espacio y que tiene un destino. Y uno diría, Ángel, te me estás elevando mucho. No, es la ciencia común y corriente. Estamos en un sistema, el sistema está creciendo. Mi pregunta es, ¿quién le da más tiempo al sistema para que el sistema existe y solo lo puede hacer Dios? El hombre queda caduco. Entonces ese es el segundo cielo, ahí está. Aparte es el tercer cielo donde Dios habita. Imagínese usted el reino de Dios, el tercer cielo. Así dice la palabra de Dios. Ahora tenemos que dar un poquito de retroceso para entender algunas cosas. Primero tenemos que ver que sí hubo un Edén. Y en el Edén obviamente saben que pues Adán y Eva pues se enamoraron, pues obviamente ella estaba muy bonita y él era un galán mejor que Tarzán. Así es que ahí podemos ver que ahí estaba Eva y Adán, se enamoraron, en fin, tenían prohibiciones, cometieron el peor error de su vida, dejaron de oír a Dios, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hicieron. Ese es el principio de toda destrucción. Saber lo que Dios quiere y no hacer lo que Dios quiere, viene una caída terrible. Adán y Eva fueron echados del Edén. Perdieron un montón de cosas hermosas en ese lugar. Y esta es la historia. La historia es que el hombre fue sacado del Edén y comenzó un dolor y sufrimiento que Adán y Eva nunca habían tenido. Hasta dolores de parto tuvo Eva y tuvo un montón de hijos. Pero el dolor y el sufrimiento los acompañó, y la muerte. La muerte entre un hermano y otro hermano. Entonces uno mira para atrás y uno dice, qué caos el que pasó en el Edén. Fue un caos cósmico, terrible. Entonces uno dice, mira para atrás, entonces el hombre está condenado a muerte, separado de Dios, con la triple naturaleza hecha a pedazo. Aunque se case va a tener problema. Pobre Eva, pobre Adán, se los llevó, como quien dice, la tristeza cuando vio a su hijo Abel muerto, porque el Caín lo mató. Qué terrible ustedes. Entonces hay una dimensión que nosotros no podemos detectar o palpar, pero está en las Sagradas Escrituras. Y son hechos curiosos que las Sagradas Escrituras a veces es muy breve lo que nos dice en relación a la creación del cielo, la tierra, en fin, todo lo que ya sabemos, muy breve en el Génesis, y se va completando con otras citas en otros libros o versículos muy especial y completado en el Nuevo Testamento. Entonces comienza un dolor y sufrimiento. Sabemos la historia de Noé y sabemos el diluvio, porque el corazón del hombre se hizo una maldad terrible, hubo necesidad de un diluvio. Después el hombre se levantó contra Dios y hizo una torre de Sirugats, una torre elevada, porque le quería decir a Dios, nosotros tenemos nombre, nosotros podemos hacer, en pocas palabras, lo que nos dé la gana. Y todos tenían un mismo lenguaje, se hicieron nombre, cazadores, en fin, levantaron lo que había en su corazón, un ego. Como dijo uno de los hermanos, hemos enseñado, aquí está Dios, hizo al hombre a imagen y semejanza, entró el pecado, el hombre se ensimismó, se enrolló dentro de sí mismo y le dio la vuelta, camina en oposición a Dios. El Señor toca, llama, y el hombre comienza a voltearse y comienza a abrirse poco a poco, para encontrar que dentro de él la esencia del hombre es Dios mismo, porque Él es el que sostiene, alimenta y provee. Bajo esta imagen, pero mientras eso ocurre, viene la tragedia del mundo y todo lo que conocemos y que vivimos el día de hoy. Vivimos en un planeta enajenado, torcido, violento. Un planeta donde la vida humana no vale más de un hot dog del liceo. No vale. Les da lo mismo. El ser humano cayó a un plano
de una miseria y conmiseración terrible. Y ahí, ¿quién es? ¿Qué pasó? Y viene toda una historia en donde vemos cómo la promesa de Dios a Abraham, y Abraham se siente contento y feliz. Todo eso me vas a dar todo porque tú me has creído en mí, y haré de tu nombre grande, y contigo y con tu descendencia, y te daré toda esta tierra, y de tu descendencia vendrá la promesa que le hicieron a Eva en Génesis 3:15. Ese pueblo creció a tal manera que fueron a caer a Egipto. Y en Egipto dolor y sufrimiento, es la misma repetición. No es la historia la que se repite, no es cierto, no se repite la historia, se repite la naturaleza malvada del corazón del hombre. Eso es lo que se repite. Y se repite, no importa si es bonito, si es feo, no importa, se repite porque está aquí adentro, y esa naturaleza que está en nosotros de sentirse más o querer más, es lo que Dios te dice, como le dijo a Job: ¿de dónde te crees tú? A ver, respóndeme una de estas preguntas. ¿Sabes tú quién hizo el Orión? No, ignorante. Pobre Job sabe de sentido, una desgracia, por lo menos en los primeros grados, hasta que al final Job reconoce: no sé nada, me aborrezco. Palabras del Antiguo Testamento que vienen a resonar: pero mi Redentor vive. Wow, dice, sí, sé lo que pasó, pero mi Redentor vive. En esa historia vamos viendo la importancia de entender que este pueblo que fue liberado por Dios por medio de Moisés no liberó, fue Dios quien liberó. Moisés solo fue un mensajero de Dios. Dice que Aarón tenía una vara. Era la vara de Aarón, pero la vara de Aarón se volvió la vara de Dios. Y después, pues Aarón tuvo el privilegio también de usar esa vara. Fueron liberados del poder de las tinieblas. Es la misma historia, mis hermanos. Fueron liberados del poder de la historia. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. Toda la consecuencia del hombre caído. Y el hombre atraviesa el Mar Rojo, pues llega hasta el monte Sinaí, un diálogo con Dios. Hay una influencia tremenda de Dios sobre Moisés. Levantan el tabernáculo, le da la palabra de Dios, les dice cómo deben de ser los cultos. Moisés se quedó trabado en el tercer cielo ante las maravillas que Dios le reveló. Hasta le dijo: quiero ver tu rostro, Señor. Y él le dijo: mira, ver mi rostro no es posible, pero ¿sabes qué? Te voy a poner sobre la roca que es Cristo. Y sobre esa roca que es Cristo te voy a permitir que hagas así para verme rapidito, porque no puedes aguantar la gloria. Y es cierto, la inmensidad a donde nosotros vamos. Entonces viene un proceso en el cual Moisés es transformado. Moisés tiene revelación, la traslada, se mete en un desierto que era para 11 meses, supuestamente. Digámosle 1 año y medio, con toda la travesía para llegar. Pero sucedió que después de todo, pues el pueblo, al llegar a Canaán, a Cades Barnea, pues de 12 hombres que fueron a ver cómo estaba la tierra, 10 dijeron no, 2 dijeron sí, por no creer. Al desierto 38 años, y esta generación no entrará. Uno dirá: Dios es bueno, sí, pero es justo. Dios es misericordioso, sí, pero si rechazan la misericordia de Dios, la justicia cae. Eso lo tenemos que tener claro, mis hermanos. No podemos engañar a Dios. Entonces el desierto, 38 años. ¿Qué aprendieron en el desierto? El Señor dice que los mandé al desierto para probar lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Perdónenme, mis hermanos, no tenemos que ir muy lejos. Examinemos nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que sabemos que Dios no quiere y todavía hacemos uso de ella. ¿Ustedes están de acuerdo? El pueblo de Dios pasó eso. Que hubo 11, 12, 13, 14 rebeliones. Casi lo mismo, deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos de la complacencia. Se ve el corazón del hombre manifestado, no solo en uno, sino en una congregación. Y antes de atravesar el río Jordán, el Señor es muy claro: van a entrar a una tierra que tienen que conquistar. Hay que conquistar. Hay un tiempo de desierto. Hay subiditas. Qué bonito el Señor, ¿verdad? Subieron el monte Sinaí. Ahora tienen que bajar. Hay que bajar. Pero aparte de estar en el valle, hay que bajar a los lugares del abismo de tu alma, porque Dios te quiere liberar. Cantar 2:14 dice a la palomita, a la sulamita: Sulamita, Sulamita, sal de ahí. ¿Qué haces metida en el hoyo de tu yo ensimismado? Yo puedo, yo seré.
Toda esa historia es la salida de la caída de Adán y Eva, pero no es lo único. Posteriormente viene la conquista, tiempo de espada, tiempo en el cual tenemos que enfrentarnos cara a cara, hombro con hombro. Y si no hay unidad en el ejército de Dios, no vamos a poder. Hoy nos enfrentamos a una situación que yo llamaría única en la historia. Y esta se refiere a que el ataque viene contra el señorío de Jesucristo. 1. Y 2, viene el ataque contra la identidad cristiana. Quieren mover tu corazón a nuevas corrientes, a nuevas ideologías, cambiar a Jesucristo por tal cosa. Eso viene. Y el ambiente que está fabricándose en el mundo es un ambiente de profunda distracción, guerra, pobreza, miseria. Podría decir ahorita la lista de ese famoso que está por ahí, que se está liberando, que hasta canibalismo tenía. La lista de Epstein. Y así están saliendo muchas cosas y van a salir muchas más. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros, tú, tu matrimonio, tus padres, tus hijos, tu familia, la congregación? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, donde si hay alguien que es engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y es ahí donde tenemos que ver nuestra mirada para entender a dónde vamos. Pero ¿dónde estoy? Es una buena pregunta el día de hoy. Entonces, hemos salido del Edén, hemos tenido una persecución terrible. Después de Josué viene un tiempo en el cual vienen los jueces. Y los jueces perdieron el norte. Cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Se recuerdan? 350 años, mis hermanos, de reyes, de jueces. Y después vienen los reyes, 5 reyes de un tanatal de reyes, tanto del norte como del sur. Y al estudiar cada rey, Señor, ¿qué pasó? Este rey terrible y sin personalidad, medio tirado con onda, pero eran tus reyes. Y yo digo, Señor, aquí estamos tus hijos y tus hijos tienen que ver un poquito más. Nosotros no somos iglesia católica para calentar sillas, mis hermanos, ni es para que vengan cada domingo. El mensaje no puede ser, yo estoy bien. No se trata de que estés bien. Y cuando uno dice, estoy bien, está mal. Si usted no lo cree, pregúnteselo al Señor. Y si no, venga a consejería. En 15 minutos usted va a necesitar unos cuantos Kleenex de la vergüenza que le va a dar poder descubrir lo ingrato que es nuestro corazón ante la grandeza de nuestro amado, que no deja de buscarte y no deja de amarte. Todo esto es parte de esto, mis hermanos. Y después, 400 años de un silencio, en el cual el pueblo de Dios, ¿y ahora qué? Salimos de Babilonia y regresamos y los profetas comienzan a hablar una esperanza terrible. Ahí viene el Mesías. ¿Cuál Mesías? Isaías presenta al Mesías sufriente. Otro presenta un Mesías que viene a caballo con un montón de ejército y de gente. Se llama el sionismo, igual al nacionalismo, lo que está pasando en Israel. Eso más bien parece obra del maligno que obra de Dios. Uno dirá, ¿cómo así es posible? Todo lo que está pasando en el mundo, eso es una confusión terrible. Algunos dicen que el tiempo ya se acerca. Mire, yo no sé cómo está el tiempo. Ya dejé de ver el tiempo para ver al Señor. Y que el Señor siga transformando mi vida. El tiempo solo es una ilusión que nos hace caer en expectativas erróneas todo el tiempo. La solución no es usted ni soy yo. La tiene el Señor siempre. Él es el que manda, saca la red. Él es el que sana, levanta, santifica, glorifica. Él es el que atrae, no nosotros. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Si no tenemos una perspectiva del tiempo y de lo que pasó después de esto, como que estamos perdiditos y necesitamos ubicarnos. 400 años de un silencio profético. Y de repente aparece uno por ahí que le llaman Juan el Bautista. El bautizador, le dicen. Y comenzó a hablar con una fuerza increíble y la gente se quedó expectante. Y luego aparece aquel Rey de Reyes, Señor de Señores. Y María dice, hágase en mí según tu voluntad. Palabras que me parecen reflejan la verdadera fe de poner su corazón en alguien que sabe que es fiel. Hágase en mí lo que tú digas, Señor. Creo que necesitamos revisar eso. Y nace el Mesías. Y el Mesías cumple su propósito. Cumple su propósito.
viene no a cumplir la ley o a cumplirla. Se me olvidó. Va que viene a cumplirla. Y cumplió la ley. Yo no vengo a abolirla, vengo a cumplirla. Y vengo a poner las normativas del reino. El reino de Dios que se ha acercado, el reino de Dios que en pocas palabras soy yo en tu vida, tiene normas de vida muy diferentes a las normas de este mundo pecaminoso. La copia de este mundo pecaminoso solo es para hablar del hombre, la otra es para glorificar a Dios. Porque somos instrumentos del reino de Dios. Somos templos de Dios Altísimo. Pertenecemos a la nación de los santos, de los escogidos, de los llamados, de los que responden, de los que quieren. Entonces eso me hace ver una gran diferencia. No solo me sacó, me dio identidad, me armó espiritualmente, sino que me ha hecho entender los tiempos para decir, mis hermanos, si vamos en un avión y el avión ya se quedó sin combustible, solo que me den un paracaídas. Y si no hay paracaídas, Señor, te doy gracias, el tiempo caducó. Y esa es la historia del hombre. Ahora, esa es la caída. Con Jesús, por creer en Él, hay lo que llamaríamos la promesa del nuevo paraíso. Por creer en mí, por hacer de ti un templo, por permitirme limpiarte, asearte y habilitarte, por ponerte ropas nuevas, por darte armadura del Padre, por hacer de ti un instrumento de Dios. Porque eso es lo que viene a ser Jesucristo. Entonces hay una transformación, no solo interior, que es pura humildad, y la otra es misericordia hacia afuera. Somos inundados, metidos dentro de un engranaje de purificación y de santificación. Usted no está en este mundo para agradar a su mujer, perdóneme, eso no es cierto. Ni está en este mundo para agradar a sus hijos ni a sus padres. Usted está en este mundo para agradar a Dios, y por agradar a Dios y la gracia que viene, eres de beneficio, de bendición para todos los demás, especialmente para tu esposa, tus padres, tus hijos, porque te cambia la mentalidad, te cambia tu corazón, te hace diferente en todo el sentido de tu palabra. Todo lo demás es jugueteo del alma. El alma siempre quiere un capricho por ahí para sostener su vieja naturaleza. Esa tiene que morir, porque para eso vino Cristo, para deshacer la vieja naturaleza, ¿o no? Ya volamos. Ya despegamos. Ok, sigo entonces. ¿Qué es este nuevo reino? La palabra de Dios en Apocalipsis nos habla de nuevas cosas. Ya hemos platicado de 6. Voy a hacer pequeñas síntesis porque ustedes aprenden cuando uno habla, cuando uno enseña, cuando se ríen, cuando se siente, cuando le pellizcan, cuando el hermano le hace así, porque de otra manera nuestra alma tendenciosa nos duerme. ¿Sí o no? Hay algo que nos duerme. Y ahí es donde digo, hay alguien que no quiere que escuchemos. Entonces viene a ser este paraíso, el nuevo paraíso. Es la promesa de Jesucristo. Voy a hacer nueva todas las cosas, pero primero cree en mí, habitaré en ti. Y donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Es necesario que seas transformado para ir a lo nuevo. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Voy a traer pequeñas cosas que ustedes de alguna manera ya tienen. Necesito un micrófono para que me ayuden a leer, por favor. La primera dice, creación de los cielos y la tierra. Apocalipsis dice, destrucción de los cielos y de la tierra. Creación de nuevos cielos y nueva tierra. Ahora yo le pregunto, con todo lo que les hablé de donde cayó Adán y Eva, ¿usted quiere regresar ahí? A esa distorsión del espíritu, el alma y el cuerpo, o tiene el anhelo y la esperanza de lo que dice el Apocalipsis. Vea, qué cosa más tremenda. Vamos con otra. El comienzo del poder de Satanás, es cierto. Ahora, una cosa es el poder de Satanás y otra cosa es el poder que la vieja naturaleza tiene en nosotros. Ese desaparece. La historia se encargó de hacer ver Satanás, el poder de las tinieblas y cómo combatirlo, y se ocultó bien, pero se ocultó más la vieja naturaleza, en donde hacía lo que le daba la gana y manipulaba. Ahí está el enemigo número 1, mis hermanos. Para nosotros los que ya somos hijos de Dios, el enemigo 1 no es el que está afuera, es el que está adentro, que quiere mantenernos como enanos espirituales, con apariencia de grandes conocedores de la palabra. No se trata de conocimiento,
Se trata de transformación. El reino de Dios no es conocimiento, es transformación. Y si esa palabra no la entendemos, su conocimiento se va a volver vanidad en su vida. Transformación. Si hay algo que necesitamos es transfórmame. David lo tenía muy claro. Señor, examíname, porque al examinarme me voy a dar cuenta, Salmo 139, de que hay cosas en mí que yo sé que están ahí, pero no sé qué nombre ponerle. Yo sé que están ahí, pero la veo en oscuro. Tengo que agarrarla bien, Señor. Mi ego, mi vanidad. David, ¿cuántas mujeres tuvo? Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Era bien eso? Iba conforme a la palabra de Dios. Porque ellos sí. Cosas que yo digo, no cuadra con la ley de Dios. No cuadra con el normativo de las leyes de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento hay que leerlo despacio, sobre todo leerlo con la base del Nuevo Testamento para tener una orientación, para saber que sí, que no. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que el Señor mismo dice, pero yo os digo, ojo por ojo, pero no. Ámense unos a los otros, pero no amen a sus enemigos. El Señor viene a cambiar muchas cosas. Los normativos de Dios, del reino, es la clave para el tiempo que estamos viviendo. Entonces, Satanás perdió su poder el día que no solo murió Jesús, sino el día que llegó a tu vida. Amén. Ahí perdió. Y comienza a aparecer el silencioso. El que antes no veíamos. Ese que por abajo de agua, el Señor me dijo a usted, a mis intereses. O ese yo solapado, en donde pues aparecen cositas bonitas, pero no dan gloria a Dios. En el fondo es gloria mía. Yo lo hice, yo di. Miren todo lo que yo he hecho. Miren, perdónenme. Usted está todavía no solo dentro de sí mismo, sino adorándose a sí mismo. Ese es el principio del egoísmo, el principio de la vanidad, el principio de la caída. Yo puedo, no puedes. Es que yo siento, aunque tú sientas, no es la respuesta. Es lo que la palabra de Dios dice. Mi sentir y mi querer están distorsionados. Por eso hay un nuevo sentir y un nuevo querer en Cristo Jesús. Sigo. Entrada del pecado y la muerte en el mundo, Génesis 3, 1 al 7. Y en el otro columna, exclusión del pecado y de la muerte, Apocalipsis 21, 26. Vean la caída del hombre y vean lo nuevo. Son muchos datos, por favor, vean esta prédica en YouTube, por favor, porque aunque hay una parte de prédica, la enseñanza es la básica del día de hoy. Pueden leerla, pueden estudiarla. El mundo está contaminado, el mundo ya está condenado, no hay para dónde. Pero usted puede seguir siendo tibio, o como quien dice, soy de Cristo, pero mi accionar, mis respuestas, lo que digo, lo que hago, lo que dejo de hacer, me dice que no. Entonces dicen algunos, es que ese es del atrio. ¿Y usted de qué lado es? Un poquito en el mismo atrio, pero 2 pasos adelante, haciendo lo mismo. Entonces, como que no tenemos una ubicación de tiempo y espacio en nuestra vida como cristianos. Sigamos. La maldición sobre la creación, Génesis 3, 17 al 19. Y eliminación de esa maldición en Apocalipsis 22, 3. Vean cómo de un lado, por medio de creer y de recibir el poder del Espíritu Santo, no solo nos volvemos templo del Espíritu Santo, sino que somos limpiados, transformados, porque hay un propósito eterno. Dios nos llama a la novia, porque vamos a ser la esposa. En esta dimensión es que no debemos de perder en el tiempo en el cual estamos y lo que el mundo está haciendo, lo que Satanás está haciendo y los anhelos profundos que hay en nuestro corazón que pasan desapercibidos. Cuando violentamos las leyes de Dios, Satanás sabe por dónde entrar en nuestro corazón. ¿Sí o no? Deje de hacer lo que Dios dice y usted sabe lo que lo tiene que hacer. Miren, mis hermanos, el enemigo está esperando cómo se trae a pique a un cristiano. Y es ahí la importancia de estar alerta en todo lo que hacemos o decimos. Vamos a otra dimensión. Génesis y Apocalipsis. Pérdida del derecho al árbol de la vida. ¿Y el otro lado? Génesis 3. Restauración del acceso a la vida. Génesis 3:24b.
y luego está restauración del acceso a la vida. Y Apocalipsis, vamos a otra cita. Expulsión Sí. del hombre del huerto del Edén, ¿cierto? Sí. Y hay una bienvenida Al hombre en el paraíso, Apocalipsis ¿Del hombre? 22, 1, 7. al paraíso. Ok, vamos a otra. La entrada de la muerte en el mundo, Génesis 2, 17. Por Adán y Eva. Y 5:5. Y eliminación en Apocalipsis, eliminación sempiterna de la muerte, Apocalipsis 21. Mis hermanos, esa es una pequeña síntesis de por qué 3 cielos, ¿verdad? Ahora ya lo vamos entendiendo. Nosotros no estamos llamados para el segundo cielo, olvídese. Es que algunos están pensando irse a vivir a Marte. Por lo menos Oslo dice que se va a ir para allá. Lo que no sabe es que no pueden regresar. Es un viaje de ida, no hay retorno. Y así otros, porque creo que las leyes físicas de Dios son muy diferentes a las leyes que el hombre cree que se funciona el universo. Entonces hay expectativas falsas, sigamos. Hay algunos que están combatiendo porque ellos no quieren vencer la muerte con el transhumanismo. Meter un chip aquí, 2 aquí, 3 aquí y 4 aquí, de repente el ojo te hace así, es mecánico. Para ahí vamos. Porque la ciencia quiere decir el pecado no tiene nada que ver, el pecado no mata. Y el que peca, la palabra dice que el pecado nos lleva a la muerte, ¿o no? Como quien dice, los científicos tienen la última palabra. No es cierto, mis hermanos, la palabra tiene la última palabra. Sigamos entonces. Yo hago nueva todas las cosas. Esta es la última porción de las cuestiones que quería platicarle para entrar directamente al tema. A las tinieblas le llamó noche. Cierto, morirás, multiplicaré tus dolores, maldita será la tierra por tu causa, excluidos del árbol de la vida. Satanás surge para tentar y el hombre se hace esclavo del pecado. Eso está en Génesis. Pero en Apocalipsis al final vemos que allí no hay noche, no habrá muerte, no habrá ni llantos ni dolor, no habrá maldición, habrá acceso al árbol de la vida. Satanás será lanzado al lago de fuego y el hombre alcanza la perfección eterna. Perfecto, ¿estamos viendo los dos lados? En este mundo están las constituciones fabricadas por los hombres como una copia falsa de entendimiento de las leyes de Dios. El hombre va mal, el rumbo va mal. Y el hombre encargado quiere destruir al mundo por tesoros, por poderes, por a ver quién orina más largo, quién tiene más testosterona, mis hermanos. Porque eso es lo que está pasando con ese señor que se llama Trump. Y el otro que se llama Putin, el otro que se llama Chin, el otro que se llama Chong, el otro. ¿Qué es esto, pues? ¿Quiénes son ellos para tener esta autoridad? Si ha habido problemas en el mundo ha sido porque ciertos países han querido dominar y se han venido al fracaso. Todos los imperios se vienen abajo. ¿Por qué? Porque lo que tiene abajo es corrupción. Por eso este sistema va a caer, el otro no. Porque el otro está hecho para la vida eterna. Y es aquí donde si no entendemos las leyes de Dios y lo que Dios ha puesto como normativo para nuestras vidas, si paso las normas, si no me doy cuenta, si no me arrepiento, tengo un pie en un lado y un pie en el otro. El 85% de la iglesia, mejor no digo, le falta integridad, le falta transparencia, le falta honestidad con Dios. El otro resto está pensando si lo hace. Pensándolo. Y yo creo que la decisión es categórica. Conmigo, contra mí, recoges o desparrama, dice el Señor. Y es un tiempo en que nuestra decisión tiene que ser muy clara, mis hermanos. El tiempo no está para jugar. Bueno, nunca ha estado para jugar. Pero hay tiempos que se prestan para cosas. Por ejemplo, el tiempo que vivimos hoy es un tiempo geopolítico perfectamente contaminado, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, a ver quién lanza el cohete más largo, a ver quién tiene más capacidad de destruir, imagínense. Y nosotros pues vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si entiendo las normativas de Dios, me va a ser mucho más fácil poder entender y mantenerme en paz, pese a que haya zozobra en el mundo. ¿Estamos, mis hermanos? Ok. Bien, entonces yo hago nueva todas las cosas. Ya vimos todos estos puntos. Vimos nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, una nueva comunión.
el nuevo templo, ya lo vimos la nueva luz y lo último que es el nuevo paraíso. Cuando hablamos del nuevo paraíso es parte de lo que ya he mencionado, pero es bueno, como quien dice, no solo traerlo para que recordemos quién nos hizo, de dónde venimos, qué fue lo que pasó, qué hizo Jesucristo, dónde estamos, a dónde vamos. Si perdemos esa cosmovisión pequeñita, perdemos todo en la vida, mis hermanos. Somos valiosos para Dios, pero Dios no es tonto. Dios no usa o tiene, como quien dice, a sus famosos santos como intermediarios que pueden meter a la gente por detrás de Jesús. No hay eso, es falso. La cantidad de dogmas que fueron metidos por la Iglesia Católica y otras por la Iglesia Evangélica nos hace pensar seriamente a quién debemos de escuchar. Y vuelvo a decir, regresar a la palabra de Dios y clamar a Dios luz y sabiduría, porque algunos dicen tengo la verdad completa. Por principio ya está equivocado. Quien tiene la verdad es Jesús, no usted. Y la palabra de Dios, si quieren apláudale al Señor, hagan no sé qué. Si usted pone los ojos en un hombre o una mujer, yo sé a dónde va a ir. No hace falta que me lo diga. Así es como yo le voy a decir, mañana va a salir el sol como a las 6:15. ¿Ustedes qué me dirían? Eso cualquiera lo sabe, por supuesto. Es muy fácil saber a dónde va el destino del hombre que no quiere con Dios, es facilísimo. Y el hombre que quiere con Dios va a pasar por dolores y sufrimiento porque va a desprender de nosotros la vieja naturaleza caprichosa, orgullosa, necia, insensata, estúpida, enajenada, torpecida, embrutecida. Y Dios nos quiere sacar de nosotros mismos. Señor, líbrame de Ángel. Por favor, usted diga su nombre, no diga Ángel. Ya fue suficiente tiempo, ¿verdad? A ver, dígaselo, Señor, líbrame diga su nombre. Dígalo con ganas para que por lo menos los espíritus malignos que están por ahí lo oigan también. Ok, entonces, el paraíso, esta cita ya de alguna manera la hemos leído, pero por favor, Carol. Génesis 2, del 7 al 10. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Adán y Eva. Sí, Adán. Perdón, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, nos hubiéramos ido de una vez a Apocalipsis 22, del 1 al 5. Así es, no hubiera Biblia, no hubiera historia caída, solo hubiera habido victoria por la obediencia. Pero no ocurrió así. Ahora tenemos que ir y expresar por el otro lado. ¿Qué nos dice? Es el punto culminante de la redención. Apocalipsis 22, 1, 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Perfecto. Sigamos en el diseño que hemos aprendido. Este es Dios. Nos hizo de polvo y nos hizo a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. El hombre recibió el pecado, se contaminó, se ensimismó, se enrolló, se comenzó a ver a sí mismo, hizo idolatría de sí mismo. Yo seré la misma escuela de Satanás. Se ensimismó,
dio vuelta y comenzó a caminar en oposición a Dios. Oposición a Dios. Hay un llamado de Dios para regresar, para abrirnos, porque nosotros no fuimos hechos a ser imagen y semejanza del hombre, sino a ser hechos imagen y semejanza de Dios. Aquí se cierra el cuadro lo dice, y verán el versículo 4, por favor. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Sigue? No habrá más noche y no tienen ¿Por qué no habrá necesidad. más noches? Porque Él es la luz de la eternidad. En Cristo veremos la luz del Padre. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Sí hay un fin, sí hay una finalidad para nosotros, los que podemos entender la palabra y los que han tenido la experiencia, no solo del encuentro, sino de la transformación permanente, pese a la geopolítica, pese a Guatemala, pese a lo que sea, pese a lo que pese, el Señor es fiel y sigue trabajando en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es oír su voz para hacer su voluntad y no los caprichos de nuestra carne. Eso nos ha desviado totalmente. Buscamos iglesias complacientes, buscamos iglesias de prosperidad para que cumplan los deseos de nuestro corazón. Esa es una terrible herejía, es una blasfemia, eso es oposición a la voluntad de Dios. Por supuesto que lo disfrazan con citas bíblicas muy bonitas y las manejan muy bien. Eso no está en la palabra de Dios, es manipulación de la palabra de Dios. Agrada más la naturaleza caída y el concepto de bien deformado que el bien de Dios, que es perfecto para nuestras vidas. ¿Cierto? Ok, sigamos. Dice el río divino. ¿Cuándo comenzó el río divino en nosotros? Ya voy a poner aquí la mano para que no vean la cita. ¿Cuándo comenzó en nosotros el río divino? A ver, leamos. Todos los ríos antes corrían hacia el mar. Aquí no hay mar. Dios es la fuente eterna. De allí sale toda provisión y fertilidad. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Salmo 1, 2, 3. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Oiga, comencé hablando de la Biblia, ¿se recuerdan? Y dije, no hay lugar más precioso y hermoso que, antes decía, meter los piecitos en la Biblia. Luego, como nadar. No hay nada más precioso que tirarse encima de la Biblia y dejar que la Biblia te inunde, te llene. Ahí está el rostro de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ahí está todo lo que Dios quiere para nosotros, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero si vivimos a media y no nos metemos donde tenemos que meter, siempre queremos ser una flor preeminente delante de todo. Es que yo, perdóneme, ese yo cuando se levanta y con un dedo solo está diciendo el fracaso espiritual que hay en su alma, porque hay un vacío que lo consume y tiene que llenarlo con alguna estupidez. Perdón la palabra, pero se llama estupidez, porque menospreciamos las cosas de Dios por un poquito de ego. ¿Sí me expliqué? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el momento en que cayó Adán y Eva, había un río de maldad. Ese río inundó el ser humano, contaminó todo. Ahora viene el río de limpieza que nos está preparando para llevarnos al río de la vida completamente allá arriba, en el tercer cielo. Ese río ya comenzó. Ese río en nosotros tiene el objetivo de transformación y hacer que los frutos que antes cometíamos ahora sean frutos para glorificar a Dios. Mis hermanos, hay un abismo entre el gobierno del hombre y el gobierno de Dios, entre la normativa del hombre y la normativa de Dios. Si no lo tenemos claro, mis hermanos, estamos caminando a ciegas. Si nos dejamos llevar por nuestro corazón las necesidades y los afanes del mundo, vamos a terminar más con los dos pies aquí y con la cara diciendo soy cristiano.
pero camino en oposición a Dios. Vamos a otra que considero importante, el árbol de la vida. Vamos a ir a 2 citas. Ezequiel 47:12. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Perdón, ¿se recuerdan cuando Jesús dice, ustedes deben de saber quiénes son por sus calificativos profesionales? Así dijo el Señor. ¿O dijo por sus? Por sus. A ver, todos juntos. A ver, menciónenme un fruto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita los voy a poner en un ratito. Vamos a leer Apocalipsis 22. Por favor, présteme atención. Hay un tipo de apostolitis el día de hoy, de los cuales obviamente uno tiene que tomar cierto lineamiento y cierta posición. Son hermanos que merecen nuestro respeto, pero hay que saber lo que hablan. Yo les pido, presten atención a lo que hablan y sobre todo a su testimonio de vida. Por lo que dicen y por sus frutos se darán cuenta dónde está la cosa. Por eso el Señor dice por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Su vida, lo que dice, su matrimonio, sus hijos. Yo sé que todos tenemos dolencias, pero el decir que todos tenemos dolencias no es la excusa para no seguir los normativos de Dios. Y es aquí donde nuestro corazón se tiene que salir de la ambivalencia y tener claridad. Por sus frutos, mis hermanos, ¿qué frutos estamos dando? Porque estamos aquí en prueba, aquí estamos en una esperanza, mis hermanos. No crea que como quien dice yo ya soy, yo ya estoy, perdónenme. Dice que por sus frutos. Entonces, por sus frutos, no por los títulos. No, porque qué bonito alaba, qué bonito bendice, cómo se expresa, cómo libera, cómo el Señor dice muy bien. Algunos profetas y algunos exorcistas y algunas vírgenes, no los conozco. Este es un mensaje, mis hermanos, para hacer un remojón de nuestra alma y darnos cuenta por dónde estamos caminando. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, vamos a otro. Un huerto sin maldición, porque el huerto del olivo, el huerto del Edén, ¿qué pasó? Fue contaminado. ¿Quién va a limpiar ese huerto? Por eso el libro de Hebreos dice que Jesús al subir tuvo que limpiar el templo de allá arriba, el templo que contaminó a Adán y Eva. Y ya limpió ese templo porque él dice, voy a preparar lugar, porque el lugar estaba contaminado por el Edén. Tiene que subir, tiene que poner su sangre en el propiciatorio y limpiar. Él dijo, voy a preparar, ¿qué voy a preparar? ¿Piscina o casa? Morada, ¿se recuerdan? Entonces, cuando vamos ligando todos los elementos o las palabras que el Señor ha dicho, el panorama se nos va viendo. Esto no es un cuento, no es una historia. Esta es una realidad, mis hermanos. Es la única realidad que no solo salva, santifica, transforma, glorifica, porque hay un destino final para nosotros. Vamos entonces a ver estas 2 porciones. Génesis 2, 16, 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Apocalipsis 22, del 3 al 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Ven la diferencia? Los normativos pensemos en el mejor país que dice que es el país más fructífero, mejor no digo su nombre, pero su moral está en el suelo. Comencemos a ver los países, así que el producto interno, el producto bruto, aparte de los brutos y aparte de aquello, pues obviamente entonces hay una prosperidad. Sí, pero no.
Las normativas de estos reinos, por ejemplo, las normativas, qué bonitas las justicias, pero se compran los jueces, se venden los jueces, se venden los abogados, se vende, a exclusión de aquellos que tienen al Señor y quieren hacer las normativas del reino. Porque venirse a hacer lo que antes hacía o no sabía y lo está haciendo, solo está diciendo: quiero contigo, Satanás, quiero contigo, carne, poder del dinero, mamón. Tiene que estar claro eso, mis hermanos. En este lado es la normativa del reino de Dios y no se trata de gran conocimiento. Se trata de la revelación de que Jesús es el Señor y lo que Él dice es cierto. Voy a preparar lugar. Y es lo que está hablando. Por sus frutos los conoceréis. Maldición versus maldición eterna. La maldición es temporal. Desde que entró el periodo de Adán y Eva, viene Jesús y hay un paso, preparación para irnos con Él. Esta cosmovisión no la debemos de perder, mis hermanos. Voy a la última parte de la prédica para que ustedes lo tengan. Vean la charla por Zoom y van a encontrar los 12 frutos en Cantar. Hay 3 partes en el libro de Cantar donde se encuentra. Dice la higuera en la número 11, 12 entrega, y así pueden ir buscando los diferentes frutos, 12 frutos. El más importante es el amor. Del amor sale todo. Permítame explicarle. Usted cuando toma un clavel, ¿cómo le llama? Clavel, ¿sí o no? Es una flor. Pero el clavel cuando se abre, ¿qué es lo que se abre? Los pétalos. Pero en sí se llama flor o clavel. Cada uno de los pétalos son los frutos. Sinceridad, entrega, amor, gozo, paz, humildad, templanza, tolerancia, mansedumbre, bondad, compartir, en fin, todos estos frutos. Esta es una clasificación dada por la reverenda Hitch, pero no es la única. Hay otras que vienen de la Iglesia Católica y otra de la Iglesia Reformada, y uno dice, bueno, cambian ciertas características, pero en el fin viene a ser bendición. Son frutos de vida, no de muerte. Mis hermanos, yo sé que todos están así. ¿Quién vino a predicar el día de hoy? Yo soy Ángel, mis hermanos. Soy el mismo de siempre, el mismo fregón, el disléxico, el que confunde la cita, el que siempre anda fregando al que puede y el que no puede se fregó porque sí le puede. Entonces, de una u otra manera, sigo siendo el mismo Ángel con las mismas dificultades que ustedes tienen. No tengo nada especial. Ahora, ¿a quién tengo de especial? A Cristo. Tenemos algo en común. Podemos morir juntos, sabiendo que nuestro yo no debe de predominar. Y por el otro lado, morir para darle gloria a nuestro amado Señor. Yo diría muy diferente. La cosmovisión del mundo, satánica, la cosmovisión de la carne, porque es lo mismo, la cosmovisión del mundo, que es lo mismo, por eso se llaman enemigos, y la otra que es la cosmovisión del amor de Dios. Diferente, totalmente. Yo quiero con el Señor. Quiero con el Señor. Ya no quiero seguir manoseando ni mi presupuesto, ni el diezmo, ni la bondad, ni escatimar la necesidad de los necesitados. Y hacerme loco para pensar que por estar en una iglesia soy salvo. Mentira, eso no es cierto. Eso es falso. La iglesia tiene que tener disciplina y aplicarla para que los hermanos caminen rectamente y no socavar su vida espiritual haciéndoles creer algo que no son. Esa es la iglesia, eso creo yo. Ahora, eso trae persecución, eso trae conflicto en una iglesia. Pero yo quiero, y lo vuelvo a decir, quiero con el Señor. Me enamoró, estoy perdidamente enamorado del Señor y quiero con el Señor el resto de lo que me queda de mi vida. A los que quieran, aunque solo sea en el anhelo profundo de su alma, yo le pido póngase de pie si usted quiere lo mismo. Yo sé que tiene problemas, tiene defectos, pero no voy a ver lo que está de menos, sino voy a ver a aquel que me jala, que es perfecto, y cuyo señorío es Jesucristo, soberano del cielo, de la tierra, de todo cuanto hay. Así es que vamos a tener un momentito de oración y un momentito de perdón sobre todo, porque si hay algo que necesitamos es ser honesto con el Señor y hacer oración de arrepentimiento, porque para eso vino. Dijo, vengo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El primero que lo dijo fue Juan el Bautista, pero cuando lo dijo Jesús, cambió las cosas. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, y digámosle así,
Señor, mi nombre es, diga su nombre. Y he sido cuestionado el día de hoy. Me has puesto normativa del mundo versus normativa de Dios. Y cuando veo las normativas del reino de Dios, me doy cuenta de que he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra, contra mi cónyuge, contra mis hijos, contra mis padres, contra mis hermanos y contra todos aquellos a los cuales he sido llamado para que tengan luz. En mi corazón todavía hay un querer resurgir, un querer aparentar, un querer decir que yo estoy aquí. Y creo que todos de alguna manera tenemos esa semilla de querer ser notorio en un mundo que va caído a muerte. Te pido perdón por poner mi nombre, mi título por delante de ti. Te pido perdón por querer aparentar algo que yo no soy. Te pido perdón por querer hacer ver que los demás son tal vez menos que yo, cuando todos estamos bajo la misma misericordia y alcance de ti, Señor. Quiero pedirte perdón porque mi corazón engañoso me ha engañado, ha troceado el camino de la verdad y me ha hecho aparentar algo de una ilusión para que mi vida se pueda realizar con mis propias fuerzas, pero eso es basura, Señor. Yo me equivoqué, te pido perdón y perdóname, Señor, por todas las demás faltas que son bien evidentes en mi vida y que yo oculto para que nadie piense de mí algo diferente cuando en verdad soy un necesitado de ti, perfectamente necesitado, pobre, necesitado de ti, Señor. Por amor a tu nombre, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname. Y en el nombre de Jesús, límpiame, lávame. No permitas que siga produciendo frutos de maldad, de iniquidad en apariencia. No permitas que mi corazón se desvíe a la izquierda y a la derecha. No permitas que mi corazón se separe de ti. Por favor, aplica tu amor sobre mi vida. Aplica tu gracia y sobre todo tu gloria sobre mi vida. Aplícala, Señor, para que mi vida sea transformada a lo que tú quieres. El propósito eterno de ti en mi vida es la clave, no el mío. El mundo se equivocó. La iglesia de alguna manera se perdió, pero tú no te pierdes. Esclarécenos, Señor, porque aún como iglesia nos topamos, nos equivocamos, pero tú no, Señor. Háblale a mi corazón, háblale a nuestro corazón y ayúdanos a entender, Señor, que solo hay un camino, una verdad y una vida, y que solo por medio de ti se va al Padre. Por amor a tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, no permita que yo me vaya de aquí autocuenteado, autoengañado. Confróntame, Señor, y ayúdame a ver la realidad de mi vida. Te necesito, soy un perfecto necesitado de ti. Sin ti mi vida no tiene nada. Sin ti soy una miseria ambulante. Sin ti soy un zombi tirado a la onda del mal, Señor. Solo tú le das sentido a mi vida. Solo tú puedes hacer de mi vida un instrumento de tu paz, de tu alegría, de tu gozo. Solo tú puedes hacer que mi corazón glorifique tu nombre. Solo tú, en ti, contigo y para ti. Anhelo, Señor, que mi vida sea solo para ti, que tenga sentido en ti y que dé frutos para ti. Gracias, Señor. Bendito, bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre.